Este problema consiste en aplicar el método de nudos y en determinar, en primer lugar, la matriz de conexión topológica entre ramas y nudos. Como ya sabéis, en este caso, la relación que hay entre las tensiones de rama y las tensiones de nudo es una matriz de conexión. Matriz de conexión que una vez que nosotros resolvamos quiénes son las tensiones de nudo, nos permitirán obtener las tensiones de rama y por tanto con las tensiones de rama y a partir de las ecuaciones de definición obtener quiénes son las intensidades en cada una de las ramas y a partir de tensiones de rama e intensidades de rama las potencias, la energía o cualquier otro cálculo que necesitemos sobre el circuito. Bien, en este caso fijaos que los nudos aparecen ya definidos. Si nos aparecen los nudos definidos, pues muy poco vamos a poder decir en cuanto a las ramas. Fijaos que en cuanto a ramas, en este caso, pues por ejemplo, esto de aquí forzosamente es una rama. Obviamente, pues esto de aquí también va a ser una rama. Y esto de aquí también. Fijaos que esto es una fuente real, aunque tenga una fuente dependiente. Y lógicamente, pues aquí, por ejemplo, podríamos dividir estos dos elementos en dos ramas o considerarlos, que es lo que vamos a hacer, como una fuente real de intensidad. En la parte de arriba tendríamos lo mismo. Podríamos considerar esta fuente separada de esta bobina, pero lo más conveniente quizás, para no complicar, es considerarlo también junto como una fuente real. Bien, pues de esta forma lo que vamos a hacer es definir las ramas en ese circuito. Vamos a utilizar otro color y vamos a ver quiénes son, o quién es, mejor dicho, el vector de tensiones de rama. Como siempre os comento, los sentidos de las ramas, yo creo que es necesario que tengáis en cuenta que no hay que perder el tiempo y que lo vamos a fijar de manera arbitraria, ¿de acuerdo? Y sin perder tiempo. ¿Por qué? Pues porque el sentido de la rama nunca vamos a acertar, es decir, la posibilidad de acierto a priori es muy difícil. Por tanto, no os compliquéis la vida y definid un sentido. Por ejemplo, esta fuente real que hemos visto aquí, pues esta fuente real vamos a llamarle 1, ¿de acuerdo? Voy a marcarla con dos flechas, pero solamente es una rama. La de aquí arriba le voy a llamar 2. A esta de aquí le voy a llamar 3. Aunque pinte dos flechas es la misma rama, lo pinto para que quede un poco más claro. A esta de aquí le vamos a llamar 4. A esta, la resistencia, le vamos a llamar 5. Y a la fuente de tensión real le vamos a llamar 6. De tal manera que, como os había comentado, pues el vector de tensiones de rama, que al fin y al cabo son las verdaderas incógnitas, el vector de tensiones de rama va a venir dado por las tensiones U1, U2, U3, U4, U5 y U6. Como siempre utilizamos un vector columna y aquí lo estoy escribiendo como fila, pues lo ponemos traspuesto. Y bien, las incógnitas de nuestro apartado B, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser las tensiones de nudo. ¿Cómo se definen las tensiones de nudo? Pues para definir las tensiones de nudo, lo primero que hay que hacer es coger un nudo como referencia. Ya sabéis que hay que coger un nudo como referencia porque de los n nudos que tiene el circuito, tenemos que eliminar uno porque la ecuación de uno de los nudos es linealmente dependiente de las demás. Por tanto, vamos a fijar esa referencia y yo en este caso, pues aunque podemos coger cualquiera, vamos a coger el nudo D y vamos a marcarlo como referencia. De tal manera que el vector de tensiones de nudo va a estar definido por la tensión que hay entre el nudo A y el de referencia,
la tensión que hay entre el nudo B y el de referencia y la tensión que hay entre el nudo C y el nudo de referencia. ¿De acuerdo? Bien, pues esas van a ser nuestras tres tensiones de nudo. Vamos a establecer quién es la matriz de conexión. La matriz de conexión, para ello vamos a escribir la tensión de la rama 1, de rama 2, de rama 3, de rama 4 y de rama 5. Y vamos a escribir una matriz, vamos a dibujar una matriz de coeficientes que va a ser la matriz de conexiones. Bueno, pues la dibujamos. Y aquí vamos a poner el vector de tensiones de nudo, U sub AD, U sub BD y U sub CD. Bien, en muchas ocasiones veréis que estos vectores de tensiones de nudo, como ya conocemos el de referencia y para escribir menos, a veces pues se pone como U sub A, U sub B y U sub C. Pero esto no es un potencial, por favor, esto es una tensión en el que lo único que hemos hecho es no escribir el nudo de referencia porque ya viene marcado en el circuito. Bien, pues vamos por las ramas. La rama A, ¿de qué nudo a qué nudo? Perdón, la rama 1, ¿de qué nudo a qué nudo está definida? Pues si os fijáis, la rama 1 está definida entre el nudo D y el nudo A. Lleva este sentido, desde D hacia A. Luego, ¿qué tendrá que ver esta tensión con la tensión de nudo U sub AD? Pues lógicamente se da la tensión de nudo U sub AD, pero con signo menos. Pues la escribimos. La rama 2, pues fijaos que la rama 2 está conectada entre el nudo A y el nudo B, y el sentido que tiene la rama es desde A hacia B, es decir, nosotros tendríamos que coger la tensión de nudo AD y restarle la tensión de nudo BD. Pues eso es lo que vamos a hacer, U sub AD menos U sub BD. La rama 3, pues la rama 3 está definida entre C, empieza por C y acaba por D. Luego tendríamos que coger la tensión de nudo C y, en este caso, restarle la tensión de nudo B. Bueno, pues lo ponemos menos U sub B, U sub C, y el nudo A no tiene nada que ver. Rama 4. La rama 4 es muy fácil. La rama 4, fijaos que la tenemos aquí. La rama 4 va desde B hasta D y tiene ese sentido. Pues pondríamos U sub BD y el resto de coeficientes 0. Y la rama 5 también es muy sencilla. La rama 5 va desde C hasta D. Bueno, pues esto que tenemos aquí es la matriz de conexión de ramas a nudos. Bueno, pues vamos a cambiar de hoja y vamos a escribir las ecuaciones de nudo. Y como siempre os comento, cuando nosotros estamos ya en un método de análisis, a partir de aquí, a partir de este momento, vamos a poner aquí la frontera, a partir de este momento lo que os aconsejo es olvidarse de las ramas. Olvidarse de las ramas y sus sentidos. ¿De acuerdo? Las ramas y sus sentidos ya están definidas en el apartado A. En el apartado A ya hemos obtenido la matriz de conexión entre ramas y nudos, y a partir de ahora los elementos que nos van a definir el problema son las tensiones de nudo. Bueno, pues vamos a volver a marcar el nudo de referencia y os voy a comentar algunos problemas o algunas dificultades que pienso que tiene este ejercicio. Ejercicio que es relativamente sencillo. Bien, dificultades, fijaos que no hay ninguna rama que sea extraña o que tenga elementos extraños, pero lo que sí que tenemos es un par de fuentes dependientes. Bueno, pues cuidado con las fuentes dependientes, porque tal y como está marcado en el dibujo, la intensidad I sub A y la tensión U sub 1 no son datos. Es decir, I sub A y U sub 1 no son datos, sino que esta intensidad I sub A y esta tensión sub 1 la tendremos que poner en función de las incógnitas de nuestro problema. Es decir, de U sub A, de U sub B
y de U sub C. Y lo mismo con la tensión U sub 1. ¿Vale? Para mí esta es la principal dificultad que tiene el problema. De esta forma vamos a empezar a escribir las ecuaciones de nudo. Bien, si empezamos a escribir las ecuaciones de nudo, os recuerdo lo siguiente. En el método de los nudos, de los 3 bloques de ecuaciones que tenemos, primera ley de Kirchhoff con n-1 ecuaciones, segunda ley de Kirchhoff con r-n-1 ecuación y ecuaciones de definición, en este caso con r ecuaciones, que serían las ramas que hemos definido en el apartado A. Recordar que el método de nudos lo que hace es escribir estas ecuaciones. Las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff no son necesarias porque al utilizar tensiones de nudo llegamos a una igualdad del tipo C igual a 0, y las ecuaciones de definición lo que hacemos es sustituirlas aquí, concretamente sustituirlas de la forma intensidad es igual a admitancia por tensión. ¿Por qué las sustituimos de esta forma? Porque nosotros necesitamos reemplazar en las ecuaciones de la primera ley las tensiones. Recordad que las ecuaciones de la primera ley son sumatorios de intensidades. Luego, si queremos tener tensiones de nudo, las intensidades las tendremos que sustituir por admitancia-tensión. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a empezar por el nudo A. El nudo A, que no es esto de aquí. Bien, el nudo A, vamos a ver las intensidades que salen del nudo A. Bueno, pues las intensidades que salen del nudo A, vamos a escribirlas. Vamos a poner nudo A. Fijaos, las intensidades que salen del nudo A son las de la fuente. Bueno, pues la de la fuente está clara, esa intensidad no sale, sino que entra, luego sería menos I sub G1 de T. La intensidad que sale por la bobina L1. Pues la intensidad que sale por la bobina L1 es muy sencilla. Dividimos por la impedancia, que es L1D, o lo que es lo mismo, estoy multiplicando por la admitancia, que es lo que tenemos aquí, y multiplicamos por la tensión. ¿Cuál es la tensión que hay en esta rama? Pues muy fácil, la tensión que hay en esta rama es la diferencia de potencial entre A y D, o lo que es lo mismo, la tensión de nudo A. La fuente de intensidad esta que tenemos aquí, pues esta intensidad no sale del nudo, sino que entra, luego sería un signo menos, pero ojo, es una intensidad que no es dato. Recordad que es la fuente dependiente, ¿vale? Concretamente la variable I sub A. El condensador, pues el condensador, que es la otra intensidad que sale, tendríamos la admitancia, que es C1D, ¿de acuerdo? Multiplicada por la tensión de esa rama. La tensión de esa rama es la del nudo A menos la del nudo B. Bueno, pues todo esto igual a 0. Nudo B. Bien, pues en el nudo B tendremos también intensidades que salen, por ejemplo, la que salga por aquí, la que salga por aquí, la que salga por aquí y la que salga por aquí. Bien, vamos a evaluar esas intensidades que salen del nudo B por los elementos que he conectados. Recordad, os insisto que ahora nos tenemos que olvidar de las ramas. Olvidados de las ramas y olvidados de los sentidos. Bueno, pues la que sale por C1 sería la admitancia C1D por la tensión del punto B, del nudo D, menos la tensión del punto A. Bueno, y aquí alguien me podría decir, pues no habíamos dicho que esa intensidad salía de A y tenía este valor, ¿de acuerdo? Pues si esa intensidad sale de A y tiene este valor, si es saliente va a ser no entrante, luego le vamos a poner un signo menos. Bueno, pues si hubiésemos conservado, el sentido este de aquí de A, fijaos que hubiésemos tenido que poner el signo menos aquí a la ecuación y que obtenemos lo mismo, es decir, lo mismo que cuando hemos supuesto que la intensidad, la estoy marcando en el condensador, sale de ese nudo. Bueno, pues primer término ya lo tenemos. ¿Cuál es la intensidad que sale por la resistencia R1? Bueno, pues cuidado. La intensidad que sale por la resistencia R1 sería la impedancia dividiendo, es decir, multiplicando la admitancia,
Pero ojo, ¿qué tensión hay en la resistencia R1? Pues la tensión que hay en la resistencia R1 no es la tensión del nudo B menos la tensión del nudo E. ¿Por qué? Pues porque hay un elemento que es L3. Bueno, ¿y entonces cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos muy sencillo. Como estos dos elementos están en serie, el equivalente será suma de impedancias, lo ponemos abajo, y multiplicando tendríamos U sub B menos la tensión del nudo D. Uy, pero la tensión del nudo D, ¿quién es? Pues la tensión del nudo D es 0, porque no es tensión de nudo. Luego, en este caso que nos hemos equivocado y vamos a poner la tensión del nudo D como referencia, es igual a 0. Cuidado también con otra cosa. La otra cosa que tenéis que tener cuidado es no hacer esto. Esa intensidad no es 1 partido por R1 por U sub BD más 1 partido L3 por U sub BD. ¿Por qué? Pues porque lo que estaríamos diciendo de esta forma es que los dos elementos están en paralelo. Cuidado con esto porque este fallo es muy usual en los exámenes y es un fallo pues bastante grave. Bueno, seguimos con la ecuación. La intensidad que sale por L2, pues la intensidad que sale por L2 dividimos por la impedancia, o lo que es lo mismo, multiplicamos por la admitancia y multiplicamos por la diferencia de tensiones entre el punto B y el punto C. ¿Qué es esa diferencia de tensiones? U sub B menos U sub C. Y ahora llegamos a un pequeño problema. ¿Cuánto vale la intensidad que sale por aquí? Por arriba. Pues la intensidad que sale por aquí es la de esta fuente más la de esta fuente de aquí. Es decir, más 2 I sub A, que no es un dato, más la intensidad que sale por la fuente I sub G2, que no sale, sino que entra. Luego le ponemos un signo menos. Bien, pues se ha acabado la ecuación. Todo esto es igual a 0. Nudo C. Pues en el nudo C hacemos lo mismo. Vamos a ver qué intensidades salen del nudo C. Bueno, pues las intensidades que salen del nudo C serían la de la fuente de tensión, la de R2 y la de L2. Vamos a escribirlas. Bueno, pues en primer lugar, la que sale por L2. La que sale por L2 sería 1 partido L2D, que es la admitancia, por U sub C menos U sub B, diferencia de tensiones del nudo. Fijaos que esta intensidad es la misma que esta, pero en sentido contrario. Si hubiésemos cogido esta de aquí, que es una intensidad, como veis, saliente del nudo B y entrante en C, hubiésemos tenido que cambiar esto de signo, con lo cual hubiésemos obtenido el mismo resultado. ¿Veis? No pasa nada por hacer ese cambio de referencias entre dos nudos. Segundo, la intensidad que sale por arriba por I sub G2 más I sub G2. Intensidad que sale por la fuente, ahora la vamos a calcular. Intensidad que sale por R2, pues la intensidad que sale por R2 es 1 partido por R2 multiplicado por U sub C menos U sub D. Cuidado, como U sub D no es tensión de nudo y la tensión que hay entre un nudo y el mismo es 0, pues obtenemos ese término. Y ahora tenemos la fuente dependiente. ¿Cómo determinamos esa intensidad? Pues esa intensidad en la fuente no la podemos determinar, porque no hay relación nunca en una fuente entre tensión e intensidad, en una fuente ideal. Vamos a determinarla en el condensador. Bueno, pues multiplicamos por la impedancia, C2D. ¿Y cuál va a ser la tensión que hay en el condensador? Pues fijaos, la tensión que hay en el condensador será la que hay en la fuente, que debe ser restada a la total que hay en la rama, que es CD. Bueno, pues sería la total que hay en la rama, CD, menos la que hay en la fuente, que es B por U sub 1, que no es dato. Bueno, pues todo esto tiene que ser igual a 0. Bien, un par de consideraciones con la fuente. Bien, la consideración de la fuente es que nosotros podíamos haber hecho esto de aquí. A ver, perdón un momento.
La fuente es BU1. Bueno, pues vamos a ponerla bien. Vamos a poner la fuente como BU1. Este es el nudo C. Este es el condensador. Y este es el nudo D. ¿Hay otra alternativa para sacar esta intensidad? Sí. Lo que podemos hacer es una transformación de fuentes. Transformación de fuente en este caso, ¿cómo es? Pues la fuente de tensión la cambiamos por una fuente de intensidad. El sentido de la fuente de intensidad tiene que ser el mismo al que marca el terminal positivo o el que marca el terminal positivo de la fuente de tensión. Es decir, debe ir dirigida hacia C. Y como sabéis también, el elemento se queda igual. Es el elemento pasivo, es C2. Bien, ¿y la fuente cuánto vale? Pues la fuente simplemente es el valor de la tensión dividido por ¿quién? Pues dividido por la impedancia. En este caso, ¿quién es la impedancia? Pues 1 partido C2D. Bueno, pues ¿cuál es la intensidad que sale por aquí? Bueno, pues la intensidad que escapa del punto C, que va de C a D, fijaos que sería la de la fuente, que es negativa, que sería menos C2D multiplicado por B y por U1, más la del condensador, que sería C2D por U_CD menos U_D, que esto ya sabéis que como D es el nudo de referencia, esto es cero. Fijaos, ¿se parece este término al que teníamos en la página anterior? Pues evidentemente, si os fijáis, es exactamente el mismo. Es decir, que lo podemos hacer como cambio en la geometría. Bueno, ahora hay un pequeño problema, es decir, tenemos el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Pues hay un pequeño problema. Las incógnitas que tenemos son las de nudo y las dos dependientes, que eran I sub A y U sub 1. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Pues tenemos 3 ecuaciones de nudo. Para que esto sea igual, tenemos que sacar 2 ecuaciones adicionales. ¿De dónde sacamos esas ecuaciones adicionales? Pues de los elementos que crean el problema. Bueno, pues vamos a ver esas ecuaciones adicionales. Bien, primera ecuación que tenemos que plantear para U sub 1. Vamos a ver el circuito. Bien, ¿dónde tenemos U sub 1? Pues fijaos que U sub 1 lo tenemos aquí, lo tenemos en la rama de R1 y de L3. Lo voy a dibujar. Esto es U sub 1, esto es el nudo B, esto es el nudo D. Bien, cosas que se hacen aquí, que están mal. Pues cosas que se hacen aquí y que no están muy bien, sería, pues, por ejemplo, decir que U sub 1 es igual a U sub BD. Eso no es cierto. ¿Cómo determinamos U sub 1? Pues muy sencillo. Fijaos que la intensidad que sale por la resistencia R1 la hemos determinado antes. Era U sub BD dividido por R1 más L3D. Esta es la intensidad. Bueno, pues si esta es esta intensidad, ¿cuánto valdrá la tensión en la bobina L3? Pues ecuación de definición por L3D. Fijaos que esto es lo que queríamos. Esto está en función de las tensiones de nudo, concretamente de la U sub BD. Y ahora, ¿qué pasa con la I sub A? Pues bueno, la I sub A, en este caso tenemos suerte, la I sub A es la intensidad que está circulando por esta rama, que es precisamente la que acabamos de definir, U sub BD partido por R1 más L3D. ¿Vale? También fijaos que está en función de las tensiones de nudo. Luego tenemos 2 ecuaciones más adicionales que están en función del resto de incógnitas del circuito. Luego esto se puede resolver y se puede obtener la solución.